Uno de los pasos fundamentales en casi toda cirugía es la realización de una buena sutura de los diferentes planos anatómicos que se involucran durante el abordaje quirúrgico, para que este periodo de cicatrización sea en el menor tiempo posible. El objetivo de esta guía es brindarle al estudiante que se encuentra cursando técnicas quirúrgicas el material básico indispensable para poder reconocer, indicar y realizar los patrones de sutura más frecuentes utilizados en medicina veterinaria. Antes de abordar directamente la descripción de los patrones de sutura, se deben tener en cuenta los siguientes términos. Las suturas, de acuerdo a su función, pueden ser de afrontamiento o de relajación, según haya o no tensión o resistencia por parte de los tejidos. Además, pueden clasificarse según la forma en que se realiza, en discontinuas o puntos separados y continuas. El tipo de sutura más común, útil, sencillo y eficiente es el patrón simple, discontinuo o continuo, SUJET. Las suturas discontinuas también se llaman puntos separados, porque como su nombre lo indica, los puntos son independientes unos de otros. Si bien son de ejecución más lenta y dejan más material extraño en los tejidos, son más seguras para veterinaria, ya que si un punto se desanuda no compromete el resto de la sutura. Por otra parte, brindan la posibilidad de extraer un punto, en caso de ser necesario, por ejemplo para el drenaje de una herida. En la siguiente guía revisaremos paso a paso la realización de varios de estos nudos, entre ellos el punto simple invertido, el punto en U, el horizontal, el vertical y el horizontal con capitones, así como también el punto en cruz o punto en X. Comenzaremos con el punto simple. El punto simple es el patrón más elemental, sencillo y fácil de ejecutar. Además es el patrón más empleado entre todos los discontinuos. Es una sutura de afrontamiento que puede ser utilizada en una amplia gama de situaciones y tejidos, desde el cierre de la piel hasta la síntesis de vísceras huecas. También es adecuada para el cierre de las heridas netas, anfractuosas, irregulares o colgajos. Su ejecución es muy sencilla. Se puede realizar según el tejido, tanto con aguja recta como curva, aunque esta última es la preferida. En cuanto a la técnica, la aguja se introduce hacia la profundidad en un lado de la herida, cruza la incisión perpendicularmente y sale por el otro borde. Luego ambos campos se anudan. Los nudos, como en cualquier tipo de sutura, no deben quedar sobre la herida, sino a un costado. Punto en X o en cruz. Es una sutura de afrontamiento que consiste en dos puntos simples consecutivos. Se pasa la primera puntada atravesando los dos labios perpendicularmente con la aguja. Se cruza el hilo oblicuamente por encima de la herida y se efectúa la segunda puntada de la misma forma y a una corta distancia de la primera. Al anudarla, las partes del hilo se cruzan sobre los bordes de la herida, configurando de esta manera la X. Se aplica para aumentar la superficie de apoyo de una sutura con fines de aproximación o hemostasia. Su mayor valor lo encuentra en síntesis de heridas breves, donde basta un solo punto para cerrarla,
ya que el esfuerzo que soporta la sutura para mantener el afrontamiento se distribuye uniformemente entre las dos puntadas. El punto en U horizontal, también llamado colchonero o cuadrado. Si bien es fundamentalmente una sutura de relajación, también cumple con una función de afrontamiento. Al formarse un reborde o eversión de los labios de la herida, es posible una cicatrización rápida y sólida. Cabe destacar que en general no debería evertirse, sino solo tener la tensión suficiente como para afrontar. En cuanto a la técnica, la realización de este punto es bastante similar a la del punto simple. La aguja, luego de atravesar los dos bordes de la herida, regresa haciendo un recorrido inverso, de tal forma que del lado distal queda un asa y del lado proximal los dos extremos del hilo, que se van a anudar. Si se trabaja con aguja curva, es conveniente que la primera puntada se realice de proximal a distal, para que los nudos queden del lado del cirujano. No debe ceñirse mucho para evitar estrangular el tejido. Hay autores que desaconsejan utilizar este tipo de sutura en la piel por la posible isquemia que produce. Sin embargo, ejecutado adecuadamente, sin una tensión excesiva, puede ser empleado sin inconvenientes. Se lo emplea en diversos tejidos como la piel, mucosas o aponeurosis, pero especialmente es útil para suturar músculos bajo tensión y para fijar tejidos friables. El punto en U horizontal con capitones es el mismo punto en U que vimos anteriormente, al cual se le añaden los capitones. Este es utilizado para proteger el tejido cuando existe demasiada tensión de los bordes y así eliminar la deficiencia del punto en U normal, que es la posible necrosis de tejidos por la presión. El punto U vertical es una sutura de relajación por excelencia. La disposición del hilo no compromete la circulación de la zona. En general se usa para relajar heridas extensas y para fijar clavijas y capitones. Como única sutura es poco usada y por lo general se complementa con un patrón de afrontamiento de los labios de la herida, por un par de puntos simples o sujet. Es importante en cuanto a la realización recordar que los dos primeros puntos se realizan lejos de los bordes de la herida, a 1 o 1.5 centímetros de ella. Los puntos de vuelta se introducen lo más cerca posible de los labios de la herida, en la misma línea que los anteriores y perpendicular a los labios de la misma. Estos quedarán así perfectamente afrontados. Incorporar clavijas o capitones, hablamos de un punto U vertical con capitones. Este punto lo que permite es relajar aún más la tensión que existe en los bordes cuando ésta es demasiada y evitar que el tejido pueda sufrir necrosis. En el siguiente apartado veremos las suturas continuas. Este tipo de suturas consiste en una sucesión de puntadas que se extiende desde un extremo al otro de una herida. Se anudan tanto al principio como al final y deben realizarse con una sola hebra que debe tener aproximadamente 2 o 3 veces la longitud del tamaño de la incisión.
Sus principales ventajas son la rapidez de ejecución y la menor cantidad de cuerpo extraño que se deja dentro del organismo. Si bien permiten un buen afrontamiento, este no suele ser tan exacto como los puntos por patrones discontinuos. No siempre se puede ajustar fácilmente y disminuye más el flujo sanguíneo de la herida. La sutura continua simple. Es una sutura de afrontamiento que consiste en una sucesión de puntos simples anudada en cada extremo. Por su simplicidad y versatilidad, es muy eficiente y es el patrón continuo más utilizado. En cuanto a su realización, una vez que está anclada la sutura, la aguja curva penetra en el borde distal de la herida. Cruza la incisión en forma perpendicular para de esta manera emerger en el borde proximal. Cruza la incisión por fuera, en dirección diagonal, y repite los pasos anteriores. De esta forma, solo se ven los segmentos exteriores del hilo, que cruzan oblicuamente la herida. Luego de cada puntada, se debe tensar el hilo al fin de ajustar la síntesis y mantener afrontados los labios de la herida. El ayudante puede ser el encargado de traccionar el hilo después de cada una de las puntadas para ajustar la síntesis y mantener los labios en la posición ya suturada. Caso contrario, se ceñirá al final, teniendo la precaución de no dejar demasiado espacio para no producir frunces en los bordes. Esta sutura está indicada en heridas operatorias de gran superficie, en donde se deban unir zonas finas y elásticas que no tengan mucha tensión. Hay una variante llamada sutura continua corrida, en la cual el hilo progresa en forma diagonal en todo momento. La sutura continua trabada o festoneada es básicamente la misma sutura continua simple que revisamos anteriormente. Sin embargo, posee una diferencia básica en cuanto a su realización que veremos en adelante.
El punto festoneado disminuye la posibilidad de frunce, dando mayor fuerza al afrontamiento y a la hemostasia. Para su realización se debe proceder de manera similar al punto continuo simple, solo que esta vez, una vez perforados los bordes de la herida, en vez de realizar el siguiente punto, pasamos el hilo primero junto con la aguja por debajo de la lanzada anterior. De esta manera logramos una mejor coaptación de los bordes de la herida, porque las lanzadas quedan externas paralelamente.